Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro del curso de antenas, seguimos en el primer tema sobre parámetros básicos de una antena. Hoy vemos la definición de ganancia de una antena. Recordaremos la definición de intensidad de radiación y veremos las definiciones de directividad y ganancia de una antena. Finalmente, veremos el parámetro de potencia isotrópica radiada equivalente para antenas transmisoras. Partimos del modelo matemático del campo lejano formado por ondas esféricas. Dentro de la formulación matemática del campo radiado en coordenadas esféricas, destacamos los cuatro factores que representan primero la intensidad del campo eléctrico o amplitud de campo. El segundo, el vector unitario de polarización. El tercero, el diagrama de radiación. Y el cuarto, el comportamiento con la distancia r, que forma la onda esférica. En esta formulación nos fijamos ahora en la parte asociada al diagrama de radiación o diagrama de campo sobre el que vamos a trabajar. Como ya hemos visto, la intensidad de radiación se definió como la densidad de potencia radiada por unidad de ángulo sólido. En función del modelo de campo, podemos escribir la intensidad de radiación como una función proporcional a la función diagrama al cuadrado e independiente de la distancia a la antena. La potencia radiada podemos obtenerla como una integral a toda la esfera de la intensidad de radiación. La intensidad de radiación media en toda la esfera se puede calcular como el cociente de la potencia radiada dividida por 4π, que es el ángulo sólido total de la esfera. De acuerdo con los estándares del I3E, se define la directividad de una antena como la relación entre la intensidad de radiación en una dirección dada del espacio y la intensidad media en todas las direcciones. La expresión matemática de la directividad es una función del diagrama de radiación de la antena y no depende de la potencia radiada. La directividad es una forma de medir hasta qué punto el campo se radia con preferencia en unas direcciones respecto de otras. Como relación de potencia, la directividad no tiene unidades. La directividad máxima es mayor que la unidad, siendo solo igual a la unidad en la antena isótropa. El valor de la directividad máxima es una expresión de la capacidad de la antena de concentrar la radiación en una dirección dada. La directividad media es siempre la unidad. La directividad suele expresarse en decibelios como corresponde a una relación de potencias. Suele expresarse el valor con las siglas dBi, que significa decibelios respecto de la antena isotrópica. El ángulo sólido equivalente corresponde al ángulo de un cono que con la intensidad máxima de la antena en todas sus direcciones radiaría la misma potencia total. Corresponde al cociente de la potencia radiada y la intensidad máxima de radiación, y puede expresarse en función del diagrama de radiación de la antena. Es inversamente proporcional a la directividad de la antena. Una forma frecuente de estimar la directividad de una antena consiste en obtener la relación entre el ángulo sólido de la esfera y el ángulo sólido equivalente del haz principal de la antena. Se puede obtener una aproximación al valor de la directividad a partir de los anchos de haz en los planos principales. El parámetro ganancia en una antena no es como en un amplificador, ya que no hay un aporte de potencia ajena a la señal de radiofrecuencia. Se define como la relación entre la intensidad de radiación y la que tendría una antena isótropa ideal
con la misma potencia entregada. Es importante resaltar ahora que hablamos de la potencia entregada a la antena y no solo de la potencia radiada. La ganancia de antena se puede calcular como el producto de la directividad por la eficiencia de la antena, que corresponde a la relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena. La ganancia también expresa el nivel de concentración de la radiación en una dirección determinada. La ganancia máxima o ganancia de antena suele tomar valores superiores a la unidad, especialmente en antenas grandes. La forma normal de expresar la ganancia es en dBi, o decibelios respecto de la antena isótropa ideal. En muchos sistemas de comunicaciones se especifica la potencia transmitida en la forma de potencia isotrópica radiada equivalente. Corresponde al producto de la ganancia de antena en la dirección deseada y la potencia entregada a la antena. La unidad de este parámetro es vatios. Al igual que la potencia absoluta, el nivel de Pire o EIRP se suele expresar en decibelios respecto de una potencia de referencia. En el caso de utilizar el milivatio como unidad de referencia, el valor obtenido estaría en dBm. La especificación del parámetro de potencia isotrópica radiada equivalente en el transmisor de un sistema de comunicaciones nos da la libertad de diseñar el balance entre ganancia de antena y potencia del transmisor. Pire es también una forma de especificar la intensidad de radiación de la antena en su dirección principal. En conclusión, hemos visto las definiciones de directividad, ángulo sólido equivalente, ganancia de antena y potencia isotrópica radiada equivalente por una antena. Las definiciones de este módulo sobre parámetros de antena se han tomado de las publicaciones de la Asociación de Estándares del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.